Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión online. Queremos compartir con ustedes una palabra del Señor todos los miércoles y también los domingos nuestro servicio familiar. Quiero recordarles a los que aún no se han inscrito a nuestro canal de YouTube, se pueden inscribir, dale clic ahí a suscribirse y puedes activar la campana de notificaciones para que cada que grabemos un video, para que cada que haya un video te pueda avisar. Y en Facebook también nos puedes seguir en Iglesia Familia de Dios Sur Sur. Bueno, en esta noche quiero compartirles una palabra que el Señor me ha dado. Así que quiero que ahí donde usted está, puede cerrar sus ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza para orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos permites aún, Señor, hacer iglesia, que nos permites aún, Señor, poder recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no se detiene, tu palabra correrá y será glorificada y hará, Señor, la obra para la cual tú la enviaste. Hoy coloco la vida de mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren en sus casas, con su familia, Señor.
donde quiera que estén escuchando este mensaje, para que tu palabra llegue a sus vidas, tu palabra sea revelada, Señor, y esa palabra transforme cada corazón, cada vida, Dios mío, y que nos lleve a una acción, Dios mío, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este mensaje lo he titulado Tocando el corazón de Dios. Y en estos días que uno tiene bastante tiempo, pues he podido escudriñar un poco más la Biblia, las Escrituras. Y en toda la Biblia, pues en todo lo que he podido estudiar, pero en muchas partes de la Biblia, encontramos cómo el pueblo reincidía en el pecado, cómo el pueblo había pecado contra Dios, pero también encontramos cómo Dios daba oportunidades al pueblo. Es increíble la manera como el pueblo pecaba, reincidía en el pecado, pero también es increíble ver el amor y la misericordia de Dios y las oportunidades que Dios también le entregaba a cada pueblo para que el pueblo se arrepintiera, cambiara y así pudiera recibir la bendición del Señor. Pero muchas veces el pueblo no se arrepentía a pesar de que habían advertencias de parte de Dios. Por ejemplo, si usted puede leer en su casa el libro de Amós en el capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 13, encontramos 5 reprensiones o castigos que el Señor le advertía al pueblo y le decía, al final de cada uno le decía, te dije que iban a pasar hambre y pasaron hambre, pero a pesar de eso no volvisteis a mí. Hay 5 de ellos y ninguno de ellos los hizo regresar hasta el Señor, hasta que el Señor les dice, ahora sí, entonces van a tener un encuentro con el Dios de Israel. Y entonces yo pienso, o me lleva a pensar y muchos otros pasajes de la Biblia, ¿qué espera el pueblo para que pueda entender? ¿Qué es lo que el pueblo necesita para poder entender que la palabra de Dios es seria? Para poder entender que la palabra de Dios es verdad. En estos días hablábamos en una reunión que tuvimos virtual con nuestro equipo ministerial y nos decía, una de ellas nos decía que era muy lindo, a pesar de toda la situación por la que estamos viviendo, saber que nuestra fe en Jesús se está cumpliendo, es decir, que la fe que tenemos en el Señor, la fe en su palabra es verdad, que la gente no crea que lo que dice en la palabra de Dios fue escrita hace muchos años y ya no es para este tiempo, no, todavía es para este tiempo. Pero por otro lado, encontramos que ha habido una tierra que ha sido dañada, que ha sido herida por muchos años, y que necesitamos que Dios sane esta tierra. Y encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 30 que el Señor dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En la versión Dios habla hoy, quiero compartirles, dice así, yo he buscado entre esa gente a alguien que me haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Y es cierto, estamos viviendo consecuencias de nuestro pecado, pero también Dios busca quien pueda hacer algo en medio de esta situación. Y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros como creyentes. Dios le está hablando a su pueblo. Dios no está hablando a inconversos. Dios no está hablando a gente que no cree en Él. Dios le está hablando a su pueblo, a cada uno de nosotros, a ti que estás en tu casa, a mí que estoy en la mía. A cada uno de nosotros nos está hablando. Él está buscando en medio de nosotros alguien que haga vallado, alguien que pueda hacer frente, alguien que pueda hacer algo a favor de este pueblo. Somos tú y yo los que estamos encargados de interceder por este pueblo, por toda una nación, pero también por el mundo entero. Pero usted de pronto dirá, bueno, ¿qué es interceder? O manejamos mucho el término, pero ¿qué es interceder? Y encontraba yo en el diccionario que la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguirle un beneficio. Es como abogar, como mediar a favor de alguien para que ese alguien pueda obtener un beneficio. En este caso, el otro
es el mundo entero. Y el beneficio que necesitamos que el mundo entero obtenga es sanidad, es perdón y es liberación. Porque no solamente necesitamos que el pueblo sea sano, no solamente necesitamos una cura o necesitamos que la pandemia termine, necesitamos que haya libertad, necesitamos que haya perdón, que haya arrepentimiento. Y sé que cada uno de nosotros tenemos preocupaciones y que de pronto tú puedes decir, tengo bastantes cosas por las que estoy orando en mi vida, muchas cosas que abarcar y entonces ahora tengo que orar por otros también. Y sí, todos tenemos muchas cosas por qué orar y estamos orando para que podamos personalmente salir bien de todo esto. Pero hay un llamado que Dios está haciendo a su pueblo y es que necesitamos que nosotros nos despertemos. Tú y yo, mi hermano, somos mediadores. Tú y yo somos mediadores. Somos aquellos que podemos tocar el corazón del Padre para que obre a nuestro favor. Y precisamente ese es el título de este mensaje, tocando el corazón de Dios. Y tú y yo podemos tocar el corazón del Padre para que obre a favor de este mundo. Y tú y yo somos aquellos que estamos destinados para hacerlo. Cuando tú te comprometes a orar por otros, cuando tú te comprometes a interceder por otros, estás en una misión celestial. No es cualquier misión, no es cualquier cosa la que tú y yo estamos haciendo. Estamos en una misión celestial, estamos agradando el corazón de Dios. Entonces yo quiero que usted me acompañe a revisar la vida de un hombre que mi esposo precisamente predicaba de él hace unos días. Un hombre que tuvo la valentía, un hombre que tuvo también el amor, que tuvo la decisión de interceder por un pueblo. Entonces vamos a revisar las acciones, algunas cosas que hizo Daniel y para eso quiero que vayamos a Daniel capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre vosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Bueno, y ahí usted puede leer en su casa hasta el versículo 19. De hecho, puedes seguir leyendo los capítulos siguientes y vas a encontrar cosas muy interesantes que ahora te voy a comentar. Pero la primera acción que yo encuentro aquí que hizo Daniel es que dice: yo, Daniel, volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego.
Dice en el versículo 2, dice que él miró atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías y que debían de haberse cumplido esas desolaciones de Jerusalén. ¿Qué pasó? Daniel sabía lo que venía para el pueblo. Y eso que se refería a Daniel era una profecía que estaba en el libro de Jeremías, en el capítulo 25. Puedes verlo en tu casa, pueden estudiarlo en sus casas. Es un poco fuerte, pero narra un poco de lo que estamos viviendo hoy en día. Dice que precisamente habrá muertes, que no habrán cómo enterrar la gente. Bueno, lo pueden leer y estudiar en sus casas porque ahorita de pronto no tenemos mucho tiempo para hablar de todo eso. Pero en todo el libro de Daniel resalta todo el tiempo el nivel de oración de este hombre. Daniel, un profeta de Dios, todo el tiempo estaba intercediendo, todo el tiempo estaba orando, y de hecho menciona en el libro de Daniel de muchas veces de los cuales Dios lo libró a través de su oración. Por ejemplo, cuando lo libró de la boca de los leones, y Dios mostró su favor para con Daniel. Entonces es muy curioso que se muestre que Daniel, un hombre de tanta oración, un hombre al que Dios escuchaba, dice que volvió su rostro al Señor. Y creo que eso hace alusión de que por más de que tú y yo oremos al Señor, nunca será suficiente. El tiempo de oración que tú y yo tengamos con el Señor no es suficiente. Dios siempre va a querer cada vez más de nosotros. Y más cuando el nivel, es decir, cuando nosotros vamos subiendo de nivel espiritual, Dios va a demandar mucho más de nosotros. De igual manera, en el caso de Daniel, cuando ya la cosa se va poniendo más peluda, más necesidad hay de orar, más necesidad hay de buscar del Señor. Entonces, era algo que era eminente y que era urgente que Daniel volviera su rostro al Señor y se postrara delante del Señor. Y la verdad yo creo y siento que nuestra oración debe de cambiar, que nuestra oración debe dejar de ser tan personal, tan mecánica, tan repetitiva, y que nuestra oración debe de pasar a una dimensión donde empecemos a orar conforme el Espíritu Santo nos guíe, pero también conforme la necesidad que haya en ese momento, conforme a la necesidad no solo personal, sino conforme a una necesidad que hay general, una necesidad que hay mundial. En este caso, por ejemplo, este es un tiempo donde nuestra oración debe de ser intensificada. Daniel lo que estaba haciendo en ese momento era intensificando su nivel de oración, su nivel de comunión con el Señor. No quiere decir que Daniel estaba volviendo su rostro a Dios, porque Daniel no estaba orando porque había perdido comunión con Dios, sino que Daniel estaba intensificando su nivel de oración, su nivel de comunión con Él, ¿sí? Y eso quiere decir que el que no oraba, pues que empiece a orar, y que el que oraba lo haga con mucha más intensidad, no solo de tiempo, sino también con una intensidad que demuestre un clamor, que traiga un ruego, una súplica, algo especial que logre tocar el corazón de Dios. Y la oración no puede ser un monólogo. La oración debe de ser un diálogo íntimo con el Señor. Cuando tú entres a orar con el Señor, no solamente debes de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, sino que debes también esperar que el Señor hable a tu vida. Debes también esperar que el Señor, ¿qué quiere decirte? Y más cuando estamos intercediendo. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. Y la segunda acción, vamos a ver 3. La segunda acción de Daniel dice que Daniel se vistió de cilicio y que se vistió de ceniza. Y yo he estudiado un poco acerca de esto porque encontramos, por ejemplo, Jonás dice que también se vistió de cilicio y de ceniza. La misma Esther también, cuando fue a interceder por el pueblo, y Mardoqueo se vistieron de cilicio y de ceniza. Y entonces resulta que en tiempos antiguos utilizaban la ceniza
y cambiaban sus vestidos por una túnica de saco que se llamaba cilicio. Entonces, el silicio y las cenizas se usaron en el tiempo del Antiguo Testamento como un símbolo de degradación, de duelo, de arrepentimiento. Y si alguien deseaba mostrar que tenía un corazón arrepentido, que estaba de duelo, que tenía dolor por lo que había hecho, a menudo lo que hacía era que se iba a vestir de silicio, se sentaría sobre ceniza y colocaría cenizas en la parte superior de su cabeza. Y el silicio era un material áspero. Acuérdese que el silicio era como un saco, como si fuera un vestido, y era de un material áspero y generalmente era hecho de pelo de cabra y de cabra negra. Entonces era muy incómodo de llevar. Y las cenizas significaban desolación, significaban ruina, pero algo muy especial era que las cenizas y el silicio se complementaban, es decir, las cenizas complementaban el silicio en tiempos de desastre nacional o de arrepentimiento por el pecado. Y yo creo que en estos momentos donde estamos viviendo un desastre no solo nacional, sino un desastre mundial, necesitamos vestirnos de silicio y de ceniza. Y usted querrá decir, bueno, ¿qué quiere decir eso en estos tiempos? Déjeme continuar con el mensaje. Entonces, el silicio y las cenizas, lo que estaban mostrando, ¿sí? Se usaban, era como una señal externa de una condición interna. Lo que estaban mostrando era una señal de dolor, una señal de arrepentimiento, una señal de que se sentían mal por lo que habían hecho, por lo que estaba pasando, y era lo que ellos sentían, pero lo mostraban externamente vistiéndose de silicio y colocando cenizas en su cabeza. Entonces, lo que estaba demostrando allí era una sinceridad en el dolor o en el arrepentimiento que tenía. Pero eso no era lo que hacía que Dios interviniera. El silicio y la ceniza no era lo que hacía que Dios interviniera. Lo que hacía era que las acciones de vestirse de silicio y de ceniza estaban mostrando humildad. Esa humildad, esa acción era lo que hacía que Dios interviniera. Entonces la pregunta es, ¿será que tú y yo estamos demostrando en este tiempo de humildad hacia el Señor? ¿Será que el mundo entero está demostrando en este tiempo un dolor, un arrepentimiento? Por el contrario, encontramos muchas noticias tristes donde la gente las encuentran bailando en fiestas, en cosas locas, y como si más bien se estuvieran desenfrenando en lugar de arrepentirse. Y de verdad sé que muchas personas son las que están volviendo su rostro al Señor, pero sé que es necesario que esto suceda más y que suceda mucho en la vida de nosotros. ¿Será que nos estamos humillando delante del Señor? ¿Qué representa el silicio hoy en día? El silicio representa humildad y dependencia total del Señor. Eso representa. Entonces, usted y yo tal vez no tenemos ahorita el saco con el pelo de la cabra negra para vestirnos, ¿sí? Pero lo que sí representa el silicio hoy es que usted y yo podemos vestirnos de humildad. Podemos empezar a decirle, Señor, ya no puedo más. Cuando tú te humillas delante del Señor, tú te estás rindiendo y le estás diciendo, Señor, mis fuerzas se agotan, mis fuerzas son totalmente dependientes de las tuyas. Cuando tú dependes del Señor, tú le estás diciendo, Señor, yo no puedo lograr nada, pero tú sí puedes lograr. Y vestirse de silicio hoy también quiere decir que tiene que haber un tiempo de reflexión para tu vida. Y yo te invito a que tú puedas reflexionar individualmente con el Señor, que tú puedas entrar en un tiempo con el Señor y decirle, Señor, ¿qué hay en mí que no te agrada? ¿Qué hay en mí que aún a ti te está aún molestando todavía? ¿Qué hay en mí que pueda desatar tu ira? ¿Qué hay en mí que tú no apruebes? Aún hay cosas en tu vida
que no te das cuenta, que tú no te has dado cuenta y que solo en oración con el Espíritu Santo podrás empezar a descubrirla. Y aún con tu propia familia, que puedas ir a tu familia y hablar con tu familia y ponerte en paz y a cuentas con tu familia. ¿Y qué representa hoy para nosotros la ceniza? La ceniza es una manera de declarar que no somos nada frente a un peligro. Es decir, cuando nos hablamos de vestirnos de ceniza hoy, es poder decirle al Señor: Señor, yo no soy nada, estoy en grave peligro y no soy nada. Tu poder es lo único que me puede rescatar, tu poder es lo único que me puede libertar. Entonces, es decir, que frente a este desastre mundial por el cual estamos pasando, no solo debemos de humillarnos, no solo debemos de depender de Dios, no solo debemos de reflexionar, sino que también debemos de declarar que sin Dios no somos nada. El lamento y el llanto en ese tiempo eran una señal de arrepentimiento, eran una señal de luto, de dolor, de pérdida, de angustia. Esa era una señal de lo que realmente estaba ocurriendo en lo profundo, en lo interior, en el corazón de cada uno de los que se vestían de ceniza y de silicio. Mi pregunta es: ¿cuán profundo es tu arrepentimiento? Porque la palabra de Dios, cuando habla de arrepentimiento, no quiere decir que solamente llores y te pegues golpes de pecho y te azotes por lo que hayas cometido y te culpes, sino que habla de un cambio. El arrepentimiento es un cambio de vida, es apartarse de aquello que te está haciendo pecar contra el Señor. Entonces, yo te invito para que tú puedas apartarte de todo aquello que está dañando tu vida, apartando de todo aquello que pueda desatar la ira de Dios sobre ti y sobre toda tu casa, porque esto no es solamente contra ti ni contra mí cuando pecamos, sino contra toda nuestra casa, contra toda nuestra familia. Empecemos a tocar el corazón de Dios con nuestro arrepentimiento, empecemos a tocar el corazón de Dios con nuestro cambio. La tercera y última acción que yo encontré aquí, que Daniel tuvo, es que Daniel tomó el pecado del pueblo, no solo el suyo propio, sino que tomó el pecado del pueblo y pidió perdón. Daniel pidió perdón por su pecado, pero también Daniel pidió perdón por el pecado del pueblo. Él tomó el pecado del pueblo como suyo propio. Y Daniel no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Daniel era un profeta de Dios, era un hombre de Dios. No había ningún interés personal de Daniel en hacerlo. De hecho, Daniel pertenecía a la tribu de Judá. Y lo que algunos estudiosos mencionan es que Daniel pertenecía probablemente a la realeza, es decir, Daniel pertenecía a una familia noble, era emparentado con la realeza, entonces, y eso y muchas cosas más, aparte de que Daniel ya había tenido experiencias con Dios en los que él se había humillado y había orado y Dios le había respondido. Daniel hubiera podido decir: ¿qué hago? Yo oro por mí, yo pido perdón por mí y yo me salvo, allá ellos. Dios me librará a mí y ellos allá, lo que pueda pasar con ellos. Pero no, Daniel no lo hizo así. ¿Y qué significa? Que Daniel haya pedido perdón y haya tomado el pecado del pueblo como suyo propio, ¿sí? Daniel pidió perdón por sus transgresiones, pero Daniel también pidió perdón por aquellos que aún lo habían transgredido a él. Daniel pidió perdón por sus pecados, pero Daniel también pidió perdón aún por gente que él no conocía, por gente que él ni siquiera había visto. Él pidió perdón por todos. Él dijo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, no hemos hecho caso a tus profetas. Y bueno, si puedes leer el resto del capítulo, podrías encontrar todo lo que Daniel decía en este texto y todo lo que le había hablado al Señor. Entonces, Daniel no había hecho todo esto, no había confesado todo esto
porque él tenía una intención personal o una intención, algo pues sí, como malo para él, no. Daniel confesó lo que había hecho porque sabía que el pueblo probablemente no lo iba a hacer. Daniel confesó y pidió perdón por cosas que el pueblo había hecho. Y tal vez tú podrías decir, pero ¿cómo así? Yo no he hecho mal. Yo no he hecho lo que otros han hecho. Otros han matado, otros lo que han hecho es ofender a Dios, otros han robado, otros han secuestrado, otros han violado. Y yo no lo he hecho. ¿Yo por qué tengo que hacerlo? Y no es tiempo de lavarnos las manos como Judas, iglesia. No es tiempo de que tú solamente pienses que tú estás bien, que tú no tienes nada que hacer, que tú no tienes nada que ver, que tú pides perdón por tus pecados y que allí ya para la cosa. Este es un tiempo en que necesitamos pedir perdón por todo, por toda una humanidad que en toda una vida entera se ha ido en contra del Señor. Y aún pedir perdón por los que no se lo merecen. Pedir perdón por aquellos que algún día mataron a un ser querido tuyo, por aquellos que algún día te engañaron, por aquellos que algún día te clavaron el puñal en la espalda, por aquellos que algún día te dieron la espalda en un momento en el que tú lo necesitabas muchísimo. Pedir perdón aún por el pecado de nuestra familia, pedir perdón por todo lo que nuestra familia ha hecho, pedir perdón por aún aquellos que no han querido pedir perdón, por aquellos que no se han querido arrepentir. Entonces, es muy bonito leer siguiente lo que dice este versículo, estos textos de Daniel capítulo 9, porque encontramos que Daniel dice que él se quedó sin fuerzas. Es decir, Daniel estaba clamando tanto al Señor y al ver que las cosas seguían igual y al ver que las cosas empeoraban, él se empezó a quedar sin fuerzas y Dios le empezó a hablar a Daniel. Y dice que Dios le empezó a mostrar a él lo que iba a acontecer. Cuando un intercesor de Dios se levanta, Dios le empieza a mostrar a sus intercesores lo que va a hacer. Dios le empieza a dar instrucciones de lo que debe de hacer, pero también le va a mostrar lo que va a hacer. Entonces yo te invito en estos días que hemos tenido oportunidad de interceder, Dios me ha mostrado cosas, se las he compartido a mi esposo, algunos a otras personas, cosas fuertes, cosas bonitas. Pero es un tiempo donde tú y yo tenemos que levantarnos en intercesión para clamar por la misericordia del Señor. Es un tiempo donde tú y yo debemos de meternos allí en lo íntimo, en el corazón del Señor, para que el Señor también te empiece a revelar. Dios revela lo que va a pasar a sus siervos. Dios revela lo que va a pasar a aquellos que en intimidad están con Él. Entonces, iglesia, anímate, levántate como ese intercesor, levántate a clamar, levántate a pedir perdón por el pecado de otros y por tu propio pecado. Y quiero concluir con esto. Daniel hizo algo extra. Daniel hizo algo extra. ¿Saben por qué Daniel hizo algo extra? Porque Daniel había estudiado el libro del profeta Jeremías. Él sabía lo que venía para Jerusalén en este tiempo. Y a él le dolía el castigo que iba a venir sobre su pueblo. Yo no sé si a ti te duele el castigo que puede venir sobre muchas personas. Yo no sé si a ti te duele el saber que hay tantas personas que se están muriendo sin Cristo. Yo no sé si a ti te duele lo que está pasando mucha gente hoy en día, cuando está siendo rechazada por estar infectada, cuando están solos en un hospital. En estos días veía un video muy triste y está un abuelito en un carro vistiendo a su nieta con tapabocas, le puso una bolsa de plástico de la cabeza a los pies, le puso guantes y creo que también le puso gafas, pero bueno, la situación era que tan pronto la niña estaba totalmente vestida,
lo que iba a hacer era correr al siguiente carro donde estaba su papá, que es policía. Para poder abrazarle a su papá, tenía que completamente protegerse. Y esa es la realidad de muchas personas. Es la realidad no solo de las familias de los policías, sino de las familias de los médicos, de las enfermeras, del personal administrativo de los hospitales, en la vida de muchas personas. Gente que está en las UCI, gente que está en las clínicas, sin que su familia pueda verlos, ni siquiera poder tener contacto con ellos. Simplemente médicos que entran completamente cubiertos, enfermeras completamente cubiertos para llegar hasta ellos y poderles proporcionar ayuda y medicina. Yo no sé si a ti te duele, pero a mí me duele. Yo no sé si a ti te duele ver la cifra cuando van creciendo la cifra de muertos no solo de Colombia, sino del mundo entero. A mí me duele. Nos debe de doler ese castigo que ha venido sobre la tierra. Nos debe doler a ti y a mí, nos debe de doler. Y eso es lo que hizo Daniel. Ese dolor que Daniel sentía fue lo que lo impulsó a sentir algo extra. Y si tú probablemente no te duele, miren, no tiene que llegar a tu familia para que te duela, no tiene que llegar la infección, el virus a alguien cercano para que te duela. Lo que Dios espera es que desde ya te duele, y si tú no sientes compasión, pues pídele compasión al Señor, pídele a Dios que te duela el castigo y todo lo que viene, o logra leer la palabra de Dios para que entiendas la dimensión por lo que podemos estar llegando a pasar. Y para poder interceder por alguien, primero tú y yo tenemos que pedir perdón. Si tú quieres interceder por este pueblo, necesitas pedir perdón. Necesitamos urgente la misericordia de Dios, porque lo único que puede salvarnos es la misericordia de Dios. Si todo esto que estamos viviendo en estos momentos ha venido a causa de la ira de Dios que tú y yo hemos desatado, que nuestro pecado ha desatado, pues entonces es un tiempo donde el único que puede hacer algo es Él. Es su misericordia la única que nos puede salvar de todo esto, es la única que nos puede liberar del castigo. Así que yo te invito para que clamemos por la misericordia del Señor. Su misericordia es la que necesitamos, porque tú y yo no merecemos. El mundo entero no merece una nueva oportunidad. Ya el Señor nos ha dado muchísimas a lo largo de los años. Pero lo que sí es cierto es que su misericordia es nueva. Que Dios es grande y grande en misericordia. En este tiempo es donde tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, debemos de hacer algo extra. No es un tiempo para que nos quedemos dormidos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. No es un tiempo de rencores, el mundo nos necesita. El mundo entero nos necesita. Tú y yo somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y no solamente para dar testimonio con nuestras acciones, ni para predicar de Jesús. Es mucho más lo que tú y yo podemos hacer con una oración, con una intercesión verdadera, con un clamor de perdón, tocando el corazón de Dios para este mundo entero. Es mucho más. Es un tiempo donde debe haber un despertar intercesor para todas las iglesias del mundo, para cada una de las iglesias del mundo. Y si aún tú tienes gente, amigos, conocidos que son cristianos, compárteles este video, envíales este video, para que seamos muchos más los que podamos despertarnos en este tiempo a clamar por la misericordia del Señor, a interceder por un pueblo que está a punto de sufrir muchas más consecuencias de las que hemos vivido hasta ahora, para que todo esto pueda cesar, para que todo esto pueda acabar, para que la gente, es decir, nuestra intercesión no solamente debe de ser para que todo este acabe, nuestra intercesión debe de ser para que la gente pueda llegar a un arrepentimiento genuino, y en fruto de ese arrepentimiento genuino cese la horrible noche para todos nosotros. Cese la horrible noche.
Él es el único que puede ayudarnos. Su misericordia es la única que nos puede salvar. Yo te pido ahí donde estás que cierres tus ojos y que le digas al Señor: Señor, perdóname. Recuerda que Daniel era un hombre de oración, era un hombre de comunión, y aún así él siguió orando, él siguió clamando, él intensificó su tiempo de búsqueda del Señor. Este es un tiempo donde tenemos que decirle: Dios, perdónanos, porque aunque hemos creído hacer mucho, ha sido poco lo que hemos hecho, Dios. Aunque creemos que con nuestra oración ha bastado, Señor, es mucho lo que nos falta. Te pedimos perdón, Dios mío, porque muchas veces no hemos tocado tu corazón. Te pedimos perdón porque muchas veces no nos hemos humillado delante de ti. En tiempos pasados se vestían de ceniza y de silicio, y tal vez hoy no lo podamos hacer nosotros literal como dice la Biblia del Antiguo Testamento, pero lo que sí podemos hacer nosotros es humillarnos, es depender de ti. Lo que sí podemos hacer nosotros es reconocer que tú eres el único que nos puede libertar, es poder inclinarnos ante ti y tocar tu corazón, Señor. Ese es un tiempo, Dios mío, donde necesitamos reconocer nuestra posición como hijos de Dios. Y tal vez muchos de ustedes se han olvidado de su posición como hijos de Dios y lo único que quieren es reclamar las promesas de Dios. Pues este es un tiempo donde tú le puedes decir: Señor, mi posición como hijo tuyo y como intercesor en esta tierra la quiero recuperar. Yo quiero pedir perdón por el pecado. Vamos, mi hermano, dile: Señor, esta nación, este mundo y yo hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Dios. Nos hemos olvidado de ti. Te hemos sacado de nuestras familias, te hemos sacado de nuestras vidas, Señor. Este pueblo y yo, Señor, hemos desobedecido, Dios mío, lo que dice tu palabra. Este pueblo y yo nos hemos querido burlar de ti, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, límpianos. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Dios mío. Por favor, tu misericordia es la única que nos puede salvar. Tú eres el único, Señor, el único. Por favor, trae arrepentimiento al pueblo que no se ha arrepentido. Trae arrepentimiento a los de afuera. Señor, por favor, Espíritu Santo, convence al mundo. Que a través de todo lo que está pasando, el mundo sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. Que a través de todo lo que está pasando, el mundo pueda reaccionar, pueda volver en sí, Señor. El mundo pueda, Señor, doblegar su mirada ante ti, Señor. Inclinarse y humillarse ante el único que puede hacer algo. No solo para que tú hagas que todo esto se acabe, sino para que puedan alcanzar una vida eterna contigo. Hoy, Señor, te ruego, por favor, que levantes, Señor, a los intercesores, que levantes, Señor, aún a los que creían que porque no tenían este llamado no tienen por qué hacerlo. Señor, levanta intercesores. A través de este video toca el corazón de muchos, Señor. Levántalos, Dios mío, por favor, toca el corazón de gente de la iglesia, familia de Dios Sur y de todos aquellos que escuchen este mensaje, para que juntos, Señor, con nuestro clamor podamos tocar tu corazón y pueda cesar la horrible noche, Dios, como dice nuestro himno nacional, para que juntos podamos tocar tu corazón, Señor, y algo pueda pasar. Desatemos tu gloria y desatemos tu misericordia y tu favor para con nosotros. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Dios. Ayúdanos, te rogamos, Señor. Que esta palabra, Señor, haga el fruto. Que esta palabra germine en cada corazón. Que esta
esta palabra sea recibida en el espíritu de mis hermanos, Señor. Y que no sea una palabra más, que no sean oidores olvidadizos, Señor, sino que sea una palabra que haga mella, Señor, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ahí donde estás nunca habías recibido una palabra o aún te habías apartado del Señor, yo quiero que tú cierres tus ojos y que puedas repetir conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón. Reconozco que he pecado contra ti, pero hoy, Señor, quiero cambiar, quiero ser diferente. Por eso te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración con nosotros de reconciliación o aceptando a Jesús en tu corazón, yo te pido que ahí puedas escribir este número que va a aparecer aquí abajo, este número telefónico. Vamos a estar atendiéndote, vamos a estar orando por ti, queremos aconsejarte, queremos estar pendientes de ti. Dios te bendiga, Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos en nuestro servicio del domingo. Un abrazo, los queremos mucho y los extrañamos.